Increíble justicia. Policías intentan inculpar a una mujer negra y 24 horas después, su corrupción desenmascarada. Valeria siempre había soñado con ser una madre ejemplar, pero el peso de su realidad le caía como una losa en el pecho. Y aquel día, después de un agotador turno en la clínica comunitaria, mientras las risas de sus hijos resonaban en su mente, fue detenida. Su mundo se detuvo. ¿Por qué?, se preguntaba, sumida en el caos. Acusaciones de robo. La mirada de los policías estaba cargada de juicios anticipados, como si su dignidad hubiera sido despojada con un solo gesto. No puedo dejar que esto me rompa, pensó, aunque la angustia la envolvía como un manto oscuro. Mientras era llevada a la comisaría, el miedo se apoderó de su ser. Recordó a sus hijos, la carita de su menor, sonriendo mientras comía un plato de frijoles, tan generosa como su madre siempre había sido. Se preguntó cómo les explicaría esta injusticia. El autocompasión encontró su camino en su mente. Estaba atrapada entre ser víctima y defensora de su propia historia. ¿A quién le importa un peso más en la balanza del sistema?, reflexionaba, sintiéndose traicionada por quienes debían protegerla. Al salir en libertad condicional, su madre, la roca que nunca la había dejado sola, la abrazó con la fuerza de 1000 hogares. Pero Valeria no podía dejar que esto quedara así. En esa habitación, repleta de recuerdos familiares y amor de madre, una chispa de determinación iluminó su interior. La injusticia no podía definirla. Conocía el valor de las voces calladas, sabía que como enfermera debía luchar no solo por su nombre, sino por todos los que como ella fueron injustamente juzgados. Contactó a su mentora, Elena, mujer fuerte de pasión por la verdad. Juntas desenterraron el horror oculto detrás de su acusación. Videos de seguridad, testimonios dispersos entre los vecinos, se volvió parte de una investigación casi íntima, cada paso más certeza que incertidumbre. Lo que comenzó como un intento por liberar su nombre se tornaba en un mapa de corrupción, revelando conexiones oscuras dentro del mismo sistema que la había arrestado. ¿Por qué le sucedía esto a ella? Cuando la noche cayó y la presión acumulada sobre sus hombros empezó a asfixiarla, Valeria se debatió entre el deseo de una verdad clara y el miedo a las represalias. ¿Perdonar o luchar?, se preguntó, y su corazón se encogió. Con un nudo en la garganta, su mente acelerada imaginó cómo las consecuencias podrían arrastrar a sus hijos a un laberinto de problemas mayores. Las llamadas de rechazo y las miradas de desaprobación la presionaban para regresar al silencio, pero ella eligió no serlo. El reloj marcaba la medianoche, y en medio de esos pensamientos desgastantes, una revelación le dio la vuelta al estómago. La corrupción abarcaba más de lo que jamás imaginó. La seguridad de su barrio, tantas familias vulnerables, arriesgaba su paz en un juego turbio de intereses. Su propia seguridad se volvió un eco distante, al tiempo que una voz interior le gritaba a alzar la mirada y actuar. Su respiración se alteró. Confirmar sus sospechas o dejarlo todo atrás. El desgaste emocional la desgarraba. ¿Qué tipo de madre seré si no lucho por un futuro mejor para ellos?, se cuestionó, desbordando miedo por cada poro de su piel. Cuando se acercaba el amanecer, una llamada interrumpió sus pensamientos confusos. ¿Quién podría ser?, se preguntó, inquieta. ¿Podría ese nuevo contacto ser la clave o solo un nuevo laberinto en su ya tumultuosa historia? El sonido del teléfono era casi un grito en medio de la silenciosa desesperación. Valeria se levantó de la cama, sumida en sus pensamientos. La llamada provenía de un número que no reconocía, pero no podía ignorar la posibilidad de que fuera la respuesta que tanto había estado esperando. Se sentó en el borde del colchón, con las manos temblorosas mientras se preparaba mentalmente para lo que estaba por venir. ¿Valeria? Una voz grave le habló del otro lado. Era un detective privado, Alan, que había estado investigando irregularidades en el departamento de policía involucrado en su caso. He encontrado algunos elementos que pueden interesarte. Necesitamos hablar, continuó, dejando caer cada palabra como un ladrillo en el caos que había estado acumulando en su vida. Ella sintió que sus pulmones se llenaron de una extraña mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Dónde y cuándo?, preguntó, lista para tomar el control de su destino.
La respuesta a esta pregunta podría cambiar el rumbo de su vida y el de sus hijos. Al encontrarse con Alan en una cafetería, él la saludó con una seriedad palpable. Se instalaron en una esquina apartada, lejos de las miradas curiosas. No puedo garantizar tu seguridad, pero lo que tengo podría exponer la corrupción en el departamento, comenzó, mientras sacaba documentos de su maletín. Valeria lo miraba, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Tenía que decidir, ¿estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esta posibilidad? Los papeles que le mostró llenaban su mente con preguntas. Eran registros de transacciones ilegales, conexiones con criminales y la implicación de oficiales en una red de extorsión. La confirmación de que su lucha era no solo personal, sino parte de una batalla más extensa. Si esto sale a la luz, tu vida cambiará drásticamente, le advirtió Alan. Tienes que estar preparada para las consecuencias. Valeria sintió que la decisión la pesaba aún más, pero al mismo tiempo una llama ardía en su pecho. La idea de poder hacer lo correcto, no solo por ella, sino por otros como ella, era un poderoso aliciente. Al dejar la cafetería, una certeza se afianzó en su mente. No podía permitir que el miedo la dominara. Como enfermera, había enfrentado la vida y la muerte, y no era ajena a la lucha. Sin embargo, esta batalla era diferente. No se trataba de sanar cuerpos, sino de buscar justicia en un sistema corrompido. A medida que la noche caía, Valeria sabía que debía actuar con astucia. Habló con Elena, quien se convirtió en su aliada inmediata en esta nueva etapa. Juntas comenzaron a prepararse para el desafío que se avecinaba. Verificaron las pruebas que Alan había presentado y comenzaron a elaborar un plan meticuloso. Cada paso que daban fortalecía su resolución, haciéndola sentir más viva y determinada que nunca. Las noches se convirtieron en horas de investigación frenética. La vida familiar se resintió, pero Valeria se convenció de que su sacrificio era necesario. En cada conversación con su madre se debía a los sueños de sus hijos. Ellos merecían un mundo más justo. Pero el tiempo apremiaba, y cuando las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, una sensación de peligro latente se apoderó de ella. Alerta ante la posibilidad de represalias, Valeria sabía que iban a responder. El momento de la lucha estaba cerca, un tira y afloja entre la verdad y la oscuridad que había estado esperando. Una mañana, mientras revisaba documentos, encontró un nombre en un informe que la hizo temblar. La conexión con alguien que nunca habría imaginado. ¿Podía ser verdad? La revelación, aunque inquietante, abrió la puerta a una confrontación directa. Valeria sintió cómo una mezcla de adrenalina y miedo se apoderaba de ella. Hallarse en el centro de un conflicto tan peligroso le había hecho perder una parte de su cordura, pero también la había empoderado. Quería prepararse para lo que podría venir. Había llegado el momento de enfrentar la red de corrupción, y con ello su propio miedo más profundo. La pregunta retumbaba en su mente mientras se cerraba la noche. ¿Estaba lista para enfrentar a aquellos que habían tratado de derribar su vida? Las horas transcurrieron rápidamente, pero Valeria se sentía atrapada en una especie de bucle temporal, donde cada segundo era una mezcla angustiante de ansiedad y determinación. La información que había descubierto era un arma de doble filo, una promesa de justicia, pero también un recordatorio constante de que todo lo que había construido podría desmoronarse en un instante. Esa mañana, frente a su escritorio desbordante de documentos, empezó a elaborar la estrategia que había mantenido en su mente, como una lluvia de ideas esperando salir a la luz. Cada página que revisaba parecía contar su historia. Habría un momento crucial para cada decisión, y eso la llevó a preguntarse qué nuevas habilidades podrían desatarse en su interior. A veces, su voz interior resonaba con una fuerza inesperada. Su experiencia como enfermera había desarrollado su capacidad para manejar situaciones de alta presión, un don que comenzó a reconocer y valorar. Esto no solo era una lucha física, era un combate mental, un cuestionamiento de su propia fortaleza. El primer objetivo era preparar un dossier que pudiera ser presentado a la prensa sin exponerla a amenazas inmediatas. Ya no podía dar pasos en la oscuridad. Compartió la idea con Elena, destacando la importancia de cada documento, cada testimonio y cada detalle como piezas de un rompecabezas más grande.
Ambas se unieron en un bullente proceso de organización, buscando patrones. Entre las notas y los informes de Alan, Valeria se dio cuenta de que su enfoque meticuloso podía convertirse en su ventaja. En esos momentos de intensa colaboración con Elena, se permitió ver más allá del miedo. Encontró en su amiga un espejo. Juntas, se convertían en la versión poderosa que sus circunstancias demandaban. Solas, cada una era vulnerable, pero unidas, se volvían imponentes. Esa revelación empoderó a Valeria, y en el fondo, supo que, al abrirse a otras personas, podía construir un frente más fuerte. Sin embargo, el ambiente se tornaba pesado. A medida que avanzaba en su investigación, un escalofrío la recorría cada vez que pensaba en las repercusiones. Quedaba la pregunta de si estaban preparadas para enfrentarse a la red que había arruinado tantas vidas. Valeria se preguntaba si había elementos dentro de ella que aún no había explorado. ¿Qué podía hacer si la situación se intensificaba? Necesitaba desarrollarse, y eso no sería solo saber difundir información, sino cómo enfrentarse a un sistema que había sido diseñado para silenciar. De repente, una idea empezó a gestarse. Si pudiera contactar a otros que hubieran sufrido en silencio, aquellos que aún permanecen en la penumbra del temor, la historia cobraría fuerza. Compartir su voz podría romper la inercia y, a la vez, ofrecerle una plataforma para descubrir lo que era capaz de lograr. Cada voz que se una a la suya sería una chispa, un empujón hacia lo que sería un cambio inminente. Decidieron hacer algo más que recopilar información. Establecieron un plan nocturno para salir a buscar a otros que hubieran sido víctimas de abuso. La idea de salir a la calle, siendo vista, compartiendo su verdad, era una forma de reclamarse a sí misma. Activaría un sentido que había permanecido latente hasta entonces. La lucha por la justicia no solo se libra en la caja de un despacho, sino en el calor de la conexión humana. Al caer la noche, Valeria sintió cómo expandía su mente, considerando lo que podría significar ser parte de algo más grande. Con cada paso, se sentía más viva, más dispuesta a enfrentar su miedo. El momento de tomar acción estaba cerca, y el rugido de la incertidumbre se convirtió en la música de su transformación personal. Fue entonces cuando sonó su celular de nuevo, esta vez con un mensaje que hizo que su mundo temblara. Necesito verte. He encontrado algo más, algo que podría cambiarlo todo. La comunicación pulsaba en su mano, un recordatorio de que cada decisión, cada manto de valía que había comenzado a tejer, podría llevarla hasta una verdad mayor, tanto para ella como para todos los que habían sufrido en silencio. ¿Sería capaz de asumir la siguiente etapa de su lucha? Valeria respiró hondo mientras leía el mensaje una vez más, cada palabra resonando en su mente como un eco de promesas y peligros. Aquel instante se convirtió en un parteaguas en su proceso. No solo necesitaba claridad sobre el contenido de esa nueva información, también debía prepararse para lo que podría significar. La adrenalina corrió por sus venas, y a medida que el nerviosismo se mezclaba con determinación, dio un paso hacia el futuro que la aguardaba. Mientras se dirigía a la dirección que le había sido enviada, su mente comenzó a formular 3 posibles escenarios. El primer encuentro podría ser una oportunidad de recibir información valiosa, una chispa que encendería su lucha. Sin embargo, también podía ser una trampa diseñada para acorralarla, o, si todo salía bien, se presentaría la posibilidad de unir fuerzas con alguien cuyo sufrimiento resonara con el suyo. El trayecto al lugar señalado no fue un simple desplazamiento físico. Cada semáforo en rojo le parecía una eternidad, y las luces de la ciudad se tornaron un laberinto de pensamientos. Recordaba las veces que, como enfermera, había sido testigo del dolor y las historias desgarradoras de sus pacientes. Esa experiencia había formado un núcleo de empatía en su ser, pero también una resistencia ante la injusticia. Reflexionar sobre ello le dio fuerzas. No era solo su lucha. Era una lucha colectiva contra el silencio y la opresión. Al llegar, el candil de la pequeña cafetería iluminaba más que el espacio. Era un símbolo de esperanza. Se sentó en una mesa en la esquina, observando. La ansiedad era palpable, pero la anticipación la mantenía alerta. Pasaron los minutos, y una figura entró. Un hombre de complexión delgada, con una mirada inquieta que denotaba una carga pesada. Valeria lo reconoció de inmediato. Era uno de los denunciantes anónimos que había encontrado en su investigación.
Gracias por venir, dijo él, acercándose con cautela, como si las sombras a su alrededor pudieran escuchar. He estado siguiendo el paso de los hechos desde hace tiempo. Lo que descubrí puede ser mucho más grande de lo que piensas. Mientras compartían información, Valeria se sintió transportada a su rol anterior. La habilidad de escuchar y conectar lo que a simple vista parecía desarticulado emergió en ella. Las palabras del hombre se entrelazaban con su experiencia profesional. Cada detalle era una hoja más en el dossier que había comenzado a construir. Ella lo guiaba con preguntas precisas, intentando extraer cada fragmento de verdad. Sin embargo, la intensidad del momento la llevó a cuestionar su propia preparación. La revelación de un posible encubrimiento del abuso le trajo un remolino de emociones. Había elementos en juego que podrían hacerla volar alto, pero también podría quemarse. Se enfrentaba a algo que no solo comprometería su seguridad, sino la de otros que aún no conocía. Aquí, el dilema moral cobraba vida. ¿Podría correr el riesgo de exponer sus hallazgos sin tener un plan claro y seguro para todos? Con determinación, Valeria entendió que su nueva competencia sería no solo la divulgación de verdad, sino la construcción de alianzas estratégicas. Era crucial establecer redes y conexiones, pero más que eso, debía transformar su angustia en acción calculada. La inquietud se presentaba, y aunque el pánico podía ser paralizante, había aprendido que la acción era su mejor defensa. Mientras el hombre continuaba compartiendo detalles, sobrevino en Valeria una nueva revelación. Su papel se estaba expandiendo. Más allá de ser solo una portadora de noticias, se convertiría en un catalizador del cambio. Pero esa transformación requeriría fortaleza y una habilidad aún no dominada: confrontar y desafiar a quienes habían tejido la red del miedo. Finalmente, se despidieron con una promesa: continuar la conversación. Al salir de la cafetería, no era solo el rostro de un periodista lo que había encontrado. Era una parte de sí misma que había permanecido oculta, una faceta capaz de provocar cambios, pero que aún no había tocado su pleno potencial. Fue entonces cuando su teléfono vibró nuevamente. Un nuevo mensaje: necesitamos hablar urgentemente. Esto se está moviendo más rápido de lo que imaginabas. Y así, Valeria sintió cómo lo que podría haber sido un latido de esperanza se convertía en un grito de desafío. ¿Podría finalmente comprender su verdadero papel en esta lucha? Valeria se detuvo al leer el mensaje, sintiendo que la adrenalina se disparaba una vez más. La invitación a hablar urgentemente resonaba en su mente. ¿Qué era lo que se estaba moviendo tan rápidamente? Cada emoción que había experimentado en la cafetería se entrelazó con un nuevo sentido de urgencia, como un engranaje que comenzaba a girar sin control. Sabía que no podía dejar que el miedo la detuviera, pero la idea de entrar aún más en un terreno minado la mantenía en vilo. Mientras avanzaba hacia su hogar, cada paso se tornó más pesado con la carga de lo desconocido. El eco de sus pensamientos se volvió ensordecedor. La idea de confrontar a los instigadores del miedo no era nueva, pero ahora llevaba consigo una embriaguez de determinación renovada. Valeria fue capaz de recordar aquella fuerza que había despertado en ella, la voz de quienes habían sido silenciados durante demasiado tiempo. Esa voz ahora formaba parte de su propia narrativa. Al entrar a su departamento, la familiaridad de los espacios la abrazó, pero también sintió una profunda desconexión. Sacó su computadora y se sentó en la mesa, rodeada por las sombras de sus propias dudas. Sabía que había adquirido conocimiento, pero la gran pregunta seguía resonando. ¿Cómo usaría ese conocimiento de manera efectiva? Las luces de la ciudad filtrándose a través de la ventana iluminaban su rostro, proyectando una imagen de alguien que estaba a punto de dar un gran salto, pero que todavía vacilaba en el borde. Se permitió un suspiro y comenzó a teclear. Preparar un plan requería claridad, y Valeria se obligó a organizar sus pensamientos. Las conexiones que había realizado hasta ese momento eran cruciales, pero necesitaba más. Debía construir una red de apoyo aún más sólida. Aquel diálogo con el denunciante le había dado no solo información, sino una nueva mentalidad. La idea de que cada persona podía ser un aliado en esta lucha por la verdad comenzaba a tomar forma.
A medida que escribía un extenso correo a un par de colegas y contactos en el ámbito de la justicia, una revelación la golpeó. Este no era solo un esfuerzo informativo, sino un impulso hacia la acción. Cada palabra que tecleaba se sentía como un ladrillo en la construcción de su propia fortaleza. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar que cada pasaje de información también traía consigo un riesgo considerable. Podía enfrentarse a la resistencia de aquellos que se beneficiarían de mantener la opresión. Su mente se llenó de imágenes de intervenciones, de enfrentar a aquellos que intentarían desestabilizar sus esfuerzos. Al finalizar el correo, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también un nuevo sentido de propósito. Con un clic, envió el mensaje y se sintió un paso más cerca de la verdad. Sin embargo, el sentimiento de vulnerabilidad no se desvaneció. Su mente comenzó a hacer una lista de todos los posibles obstáculos que podría encontrar, de las reacciones que sus acciones podrían provocar, desde apoyo fervoroso hasta ataques directos y adversos. Fue justo en ese momento cuando su teléfono volvió a sonar, esta vez con una llamada. Nerviosa pero decidida, contestó. La voz al otro lado era familiar, pero el tono era urgente. Valeria, esto ha comenzado a salirse de control. Necesitamos encontrarnos en persona. Hay algo más que debes saber, algo que cambiará el juego. En sus entrañas, el temor y la emoción se cruzaron de forma explosiva. Todo lo que había trabajado, ahora estaba en la línea. ¿Estaba preparada para descubrir qué más le aguardaba? Sabía que a partir de ese instante, su vida podría tomar un giro irreversible. La audacia se apoderó de ella. Había comenzado una transición hacia su rol como líder en esta lucha, pero los desafíos que enfrentarían eran inminentes. Valeria se preparó mentalmente para el encuentro que cambiaría más que su destino. Estaba lista para asumir el desafío que la llevaría a lo más profundo de la corrupción y la verdad. ¿Podría ser capaz de arrebatar el control a quienes siempre lo habían tenido? La respuesta comenzaría a forjarse en su próximo paso. Valeria sintió el temblor del suelo bajo sus pies mientras se preparaba para el encuentro. La dirección que le habían dado era poco convencional, un café alejado de las rutas usuales, un lugar donde la discreción parecía ser la prioridad. Se sintió atrapada entre el miedo y el deseo ardiente de hacer lo correcto. Su mente rebosaba preguntas. ¿Qué información le darían que cambiaría las reglas del juego? ¿Podría manejar la creciente presión que la situación imponía sobre ella? Al llegar al café, su mirada se desplazó rápidamente por el entorno. Las mesas estaban dispersas, pero las sombras generadas por una luz tenue hacían que todo pareciera más misterioso. Cuando su interlocutor la avistó, una figura bien vestida que se sentaba en una esquina apartada, el corazón de Valeria se aceleró. Sabía que cada conversación podía ser un arma de doble filo. Se acercó y se presentó con determinación, aunque un par de nudillos de duda se apretaban en su estómago. Al iniciar la charla, la voz de su contacto era grave, pero no carecía de un brillo esperanzador. Le reveló cuestiones perturbadoras en su red, que se extendía desde el corazón del sistema policial, alimentada por intereses oscuros y mafiosos. Cada frase o cada revelación se sentía como una carga que se sumaba a la presión que Valeria experimentaba. La información fluyó. Registros de irregularidades, tratos secretos y, lo más inquietante, implicaciones directas de agentes de policía en actividades delictivas. Valeria, por un momento, sintió que lo que había aprendido en su carrera se desmoronaba frente a la realidad que uno de sus colegas había convertido en una grotesca normalidad. Este era un desafío que superaba lo académico, era una cuestión de moralidad y supervivencia. Mientras su interlocutor enfatizaba la importancia de una presentación estratégica de la información, Valeria se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. La hoja de ruta estaba presente, pero ella debía decidir cómo quería avanzar. El miedo a las represalias palpitaba en su mente, como un eco persistente. Sin embargo, otra voz comenzaba a resonar, más fuerte y segura, la voz de su valentía. Aceptar este desafío significaba crecer, y para Valeria, el crecimiento personal también implicaba enfrentar sus propios fantasmas. El cerebro empezó a trabajar a toda velocidad. Cada dato que escuchaba fortalecía su determinación.
Pensó en sus compañeros, en los que podrían ser aliados, en la necesidad de reunir un equipo que pudiera ayudar a llevar la verdad a la luz. La noción de que no estaba sola se volvió crucial. Debía crear un plan global, uno que no solo arrojara luz sobre la corrupción, sino que también empoderara a las víctimas en lugar de dejarles en la oscuridad. Cuando finalmente se despidió, llevaba en su mente una nueva misión. La información que había recibido no solo estaba destinada a sus colegas, sino que debía ser compartida, documentada y defendida. Al salir del café, las luces de la ciudad parecían parpadear en una sinfonía de aliento y miedo. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente estaba en llamas. Todo lo que había aprendido en años de estudio y práctica, ahora debía ser ejecutado bajo una presión inigualable. En los días siguientes, Valeria se sumergió en la preparación. Buscó recursos, investigó cada aspecto que podría fortalecer la presentación de su caso. Poco a poco, fue construyendo una red humana y digital que abarcaba desde periodistas hasta investigadores. Sin embargo, una sensación persistente la acompañaba. Cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba, la acercaba más a un abismo desconocido. Justo cuando comenzaba a sentirse más confiada, una llamada inesperada interrumpió su concentración. Era un número que no conocía, pero el nombre que apareció en la pantalla provocó un estremecimiento. Era un antiguo colega, pero lo que debía contarle podría ser la diferencia entre lograr su objetivo o perderlo todo. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo de nuevo tan rápido? Mientras contestaba, la tensión crecía, dejando a Valeria con un nudo en el estómago y un sentido creciente de inquietud. ¿Qué podría revelar y cómo afectaría su lucha por la verdad? Valeria contestó la llamada, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. La voz al otro lado sonó familiar, pero también cansada y con un matiz de preocupación. Era Marco, un colega de su época en la academia, alguien en quien había confiado y con quien había compartido muchas inquietudes sobre ética y justicia en su profesión. «Valeria, necesito que escuches con atención», dijo Marco. «No tengo tiempo para muchos rodeos. He descubierto que algunos de los agentes involucrados en esa red de corrupción están al tanto de tus movimientos. Recibí un aviso de que estás a punto de entrar en aguas muy peligrosas». El estómago de Valeria se revolvió. Cada palabra de Marco resonaba como un tambor en su mente. ¿Cuánto sabía él realmente? ¿Era el momento de confiar o la traición era una posibilidad palpable? Su deseo de revelar la verdad se enfrentaba a la realidad aterradora de su propia seguridad. «¿Qué quieres decir con que están al tanto?», preguntó, exigiendo claridad. La urgencia en su voz era evidente, pero la incomodidad comenzaba a morderla por dentro. «No puedo hablar aquí. Es más seguro que te encuentre en un lugar diferente. Pero lo que estoy diciendo es que hay cosas más grandes en juego, y tu vida está en peligro. Estos tipos no se detendrán ante nada», insistió él. Mientras Valeria escuchaba, su mente se debatía entre la necesidad de actuar y el apremio por protegerse. Sin embargo, lejos de tomar su decisión impulsivamente, analizó cada palabra. Había pasado años visionando un futuro donde la justicia prevalecía. Ahora, esa idealización se tambaleaba frente a la amenaza inminente. «Si hay tantas redes involucradas, también querrán evitar que se exponga la verdad», murmuró Valeria más para sí misma que para Marco. Se dio cuenta de que la valentía que había sentido tras la reunión en el café estaba comenzando a desdibujarse, siendo reemplazada por un maremoto de inseguridades. «Exactamente. Y sabes que los secretos que está manejando la policía son profundamente oscuros. Uno de esos secretos puede ser tu perdición, Valeria. Necesitamos hablar. Te propongo un encuentro. Pero debemos ser cautelosos», dijo Marco con un tono que le ofrecía un leve atisbo de esperanza, aunque el riesgo era palpable. Valeria se sintió atrapada en un torbellino emocional. Por un lado, la idea de huir la aterraba, pero por otro lado, la idea de resignarse a la corrupción de ese sistema era aún más aplastante. La lucha por la verdad era lo que había definido su carrera y su sentido de existencia. ¿Podría sacrificar su integridad y permitir que ese ciclo de injusticia se perpetuara? Decidió que, a pesar del miedo, debía mantenerse firme.
Una chispa de determinación reemplazó la duda, aunque el costo de su decisión se cernía oscuro y desolador sobre ella. «Estaré allí», dijo finalmente, eligiendo la confrontación a la rendición. Colgó el teléfono. Y sintió que el peso de la decisión presionaba en su pecho. Necesitaba un plan. No podría simplemente asistir a la reunión con Marco sin prepararse. Debía idear una estrategia que abarcara no solo la defensa de su verdad, sino también una visión a largo plazo que pudiera desenmascarar a aquellos que habían mancillado su profesión. La presentación de su caso, ahora, iba más allá de mostrar datos. Implicaba salvar su vida y, potencialmente, a muchos otros. Mientras empezaba a esbozar un boceto de la reunión, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un mensaje que no esperaba. Una advertencia anónima, un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Cada segundo que pasaba podía acercarla más al peligro. La adrenalina la impulsó hacia la computadora buscando pistas sobre su contacto en la red criminal. ¿Qué revelaciones podría hacer que todavía no conocía? La lucha había tomado un giro inesperado, y estaba decidida a desafiar el futuro incierto que se dibujaba ante ella. Sin embargo, una inquietud comenzó a consumarla. Las revelaciones podrían ser más profundas y oscuras de lo que había imaginado. Su propia integridad y la vida de otros dependían de su capacidad para ejecutar su plan. Justo cuando ella pensaba que tenía la situación bajo control, el sonido de una puerta que se cerraba en el pasillo de su departamento la sacó de su trance. Su corazón se detuvo un instante. ¿Quién estaba ahí? ¿Era alguien de la red? ¿Podría ser su final antes de que pudiera comenzar su misión? Valeria se paralizó ante el sonido. Su mente trabajaba rápidamente, evaluando posibilidades. Si era una presencia amenazante, tenía que actuar con inteligencia. Desesperación podría costarle todo. No podía confiar en su propia paranoia, pero el instinto le decía que se preparara. Se dirigió hacia la ventana y, con movimientos silenciosos, miró hacia el exterior. La noche había caído con una oscuridad implacable, pero las luces de la calle iluminaban parcialmente su vecindario. No parecía haber nadie a la vista, y sin embargo, la sensación de ser observada persistía. Su mente regresó a la advertencia de Marco. Cada palabra retumbaba en su cabeza, pero había algo más que necesitaba considerar. Si había agentes corruptos involucrados, quizás conocían sus movimientos, pero también podría significar que había aliados que la estaban observando. A esa conclusión se aferró con determinación. Decidió que no podía esperar más. Su computadora estaba encendida, tiñéndose de un resplandor azulado que iluminaba su rostro. Los archivos que había estado recopilando sobre la red de corrupción y posibles testigos eran su única salvación. Comenzó a revisar el material, buscando pistas que pudieran ayudarla a consolidar su estrategia. Tenía que actuar y, sobre todo, tenía que hacerlo con astucia. Mientras navegaba por la información, fue consciente de la creciente presión que sentía. Pensar en las consecuencias de sus decisiones la abrumó momentáneamente, pero al recordar su propósito, la rabia contra la corrupción renovó su energía. No solo se trataba de ella, sino de todos aquellos. Habían sufrido por las acciones de otros. La injusticia se había vuelto personal. La tensión aumentó cuando el sonido de pasos se acercó. La puerta de entrada de su departamento estaba justo al final del pequeño pasillo. Cada paso retumbaba como un eco siniestro en su mente. Su decisión fue rápida. No podía quedarse ahí como una presa fácil. Se escondió detrás de la puerta, lista para actuar. El giro de la llave resonó, y la puerta se abrió, dejando entrever una sombra. La respiración de Valeria se aceleró, pero justamente antes de que la figura entrara, su celular vibró. Era un mensaje de Marco. ¿Estás a salvo? Te necesito en el lugar acordado, pero debemos ser cautelosos. La idea de un encuentro ahora parecía aún más peligrosa. Sin embargo, una chispa de convicción iluminó su mente. El contacto con Marco podría ser su oportunidad para cambiar el rumbo. Recibir un aviso de un colega, de alguien que sabía lo que se jugaba, era esencial. No podía dejar que el miedo dictara su próximo movimiento. Finalmente, tras decidir que no había otra opción, salió de su escondite, justo cuando la figura se estaba alineando en el pasillo. «Detente»,
dijo con voz potente. Cayó el miedo y tomó una postura decidida. La figura se volvió y Valeria quedó perpleja al reconocerlo. Era un antiguo compañero, Javier, que había sido un pilar de apoyo en su carrera profesional. Pero, ¿por qué estaba allí? Su mirada era seria, casi como si también estuviera bajo amenaza. Valeria, no hay tiempo. Escucha, la situación es más grave de lo que pensamos. Tienes que irte de aquí, ahora. No están solos en esto, dijo Javier, combinando la urgencia en su voz con un leve gesto de advertencia. Los ojos de Valeria se entrecerraron, absorbiendo la información. La confianza y el escepticismo luchaban en su interior. Entonces, entre la incertidumbre y la desesperación, la decisión se hizo clara. No podía dejar de luchar. No voy a huir, contestó con seguridad. Voy a seguir hasta el final. Pero, mientras hablaba, su mente volvía a los peligros implicados. La batalla que había comenzado estaba lejos de concluir, y ahora la revelación de la implicación de Javier añadía otra capa de complejidad a su lucha. ¿Sería un aliado o un nuevo desafío? El reloj seguía avanzando, y con cada segundo sentía que el umbral hacia su verdad se cernía aún más ante ella. Justo cuando empezaba a contemplar sus siguientes movimientos, un sonido rompió el silencio. Golpearon la puerta con una fuerza decidida. La amenaza continuaba acechando, y la realidad se oscurecía cada vez más. «La red está aquí», dijo Javier, girándose hacia la puerta. Valeria sintió que su corazón se detenía. Había llegado el momento de decidir si se entregaría al pánico o si transformaría esa energía en una última defensa. Entonces, con resolución en su voz, giró hacia Javier. «No tengo nada que perder». Ese instante de decisión se convirtió en el catalizador de su verdadero poder. Ya no era solo la abogada que lidiaba con la justicia. Ahora era una mujer decidida a desafiar el peligro en busca de la verdad. ¿Podría revelar el secreto que se ocultaba detrás de la corrupción sin perderse en la oscuridad que la rodeaba? La inminencia de la confrontación pendía sobre ellos, y el destino de su lucha estaba a punto de desvelarse. Valeria respiró hondo y sintió el aire helado cargar su determinación. La puerta tembló bajo los golpes. Esa amenaza palpable resonaba en su interior, convirtiendo su ansiedad en un motor de acción. No se podía permitir ser un simple espectador. Cada paso en falso podría llevarla al abismo. «¿Qué planeas hacer?», preguntó Javier, su voz entrelazada de preocupación y admiración. «No lo sé, pero debemos prepararnos», respondió. Su mente funcionaba a toda velocidad, sopesando opciones, evaluando riesgos. Ya había pasado demasiado tiempo en la sombra. Era el momento de recuperar la iniciativa. Valeria empezó a repasar las herramientas que tenía a su disposición, buscando en su entorno. Sin perder tiempo, se acercó a su escritorio y tomó su portátil. Sabía que la información era su mayor defensa. «Necesito que me ayudes a organizar los documentos. Si sabemos lo que estamos enfrentando, podremos anticipar su movimiento», ordenó, tornándose lideresa en su propio caos. Javier quedó sorprendido. No era solo su presencia lo que la fortalecía, era la idea misma de que podían ser aliados en esta lucha. «Valeria, no podemos confiar en nadie. Debemos actuar rápido y con sigilo. Tienen ojos en todas partes». La cabeza de la abogada se llenó de pensamientos. Había luchado contra la corrupción durante años, pero nunca antes había sentido el peso de la inminente pérdida. La defensa no solo implicaba más información, sino que requería un entendimiento profundo de su enemigo. «Si logramos recopilarlos antes de que entren, quizás podamos usar eso a nuestro favor», sugirió, formando una estrategia en su mente. Mientras trabajaban en silencio, Valeria sentía la mirada de Javier, no solo de miedo, sino de creciente respeto. La convicción que emanaba de ella parecía contagiarlo, infundiéndole un nuevo sentido de propósito. Su postura se endureció, reflejando la fortaleza que había despertado en ella. A medida que los documentos se apilaban, un nuevo pensamiento. Su mejor recurso era la verdad. «Javier, el testimonio no puede quedar sin registrar. Si nosotros desaparecemos, hay que asegurarse de que la verdad salga a la luz».
Los ojos de Javier se abrieron al entender su intención. Ella quería taclear a sus rivales no solo con lo que sabía, sino con un testimonio robusto que pudiera resistir cualquier ataque. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes, pero Valeria no los oyó. El mundo exterior parecía desvanecerse, absorbido por la ferviente energía con la que organizaban su defensa. Las palabras de Marco resonaban en su cabeza, recordándole que las alianzas externas también eran clave en su lucha. ¿Y Marco?, preguntó Javier, rompiendo el silencio. ¿Podríamos avisarle de la situación? No, no podemos. Arriesgarnos. Debemos preparar nuestra posición antes de hacer cualquier contacto. No podemos confiar en que él esté a salvo, respondió Valeria, su voz tan dura como cristal. La realidad era esta: ahora eran ellos quienes tenían que infligir el daño, y no solo salir corriendo. Si la confrontación llega a ser inevitable, tenemos que ser estratégicos. Una distracción, un plan de salida, buscando lugares donde ocultarnos. Valeria comenzó a trazar en el escritorio un mapa con posibles rutas en la ciudad. En ese momento, un sonido perforó el aire, un ruido que era un crujido familiar: la puerta. Valeria y Javier se miraron, un silencio pesado cargando la atmósfera. El tiempo se detuvo, su mirada cambió de determinación a expectante. «No hay vuelta atrás», murmuró Javier, comenzando a desenfundar su teléfono. Valeria sintió un escalofrío recorrerla, comprendiendo que por fin se encontraba en una encrucijada donde valor y miedo tenían que coexistir. De repente, todo lo que había planeado durante el día se tornaba insignificante ante la llegada de su destino. Un último golpe más fuerte cayó en la puerta, y Valeria sintió que la arena se deslizaba entre sus dedos. «Debemos salir de aquí, ahora o nunca», dijo con una resolución feroz. Con la adrenalina corriendo por sus venas, se dirigieron hacia la salida, sabiendo que la verdad y su vida dependían de cada movimiento que hicieran a continuación. Cuando abrieron la puerta, una figura oscura esperó al otro lado, y el rostro que conocieron se convirtió en el símbolo de la elección que marcaría su camino a seguir. Sin poder evitarlo, Valeria se frenó, y en ese instante comprendió que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría el rumbo de su vida, sino que revelaría secretos profundamente ocultos que aún no había imaginado. «Valeria, te estoy esperando», dijo una voz familiar desde la sombra. La elección estaba ante ella: seguir adelante con sus planes o enfrentarse a un pasado que creía cerrado. La confrontación había llegado, y no habría espacio para la duda. ¿Tenía el poder de transformar esta revelación en su aliada en la lucha contra la corrupción? La tensión se hizo palpable, una penumbra que prometía desenmascarar la verdad o devorarla de inmediato. Valeria sintió cómo el aire se tornaba denso ante la revelación. La figura que se alzaba en el umbral no era un extraño, sino un símbolo de su propia historia. Javier, su aliado en esta lucha, respiraba con cautela a su lado, y ambos sabían que este enfrentamiento podría definir no solo su destino, sino el de todos aquellos que habían sufrido bajo el yugo de la corrupción. «¿Qué quieres?», preguntó Valeria, su voz firme, aunque en su interior se debatía un torbellino de emociones. La figura emergió de la sombra. Era Marco. Su expresión reflejaba una mezcla de preocupación y resolución. «He venido a advertirte, Valeria. Lo que has descubierto ha llamado la atención de fuerzas mucho más poderosas de lo que creías. Necesitas estar lista». El eco de sus palabras resonó en la habitación, imbuyendo a Valeria de una combinación de desafío y determinación. Había llegado el momento de confrontar, no solo a los enemigos visibles, sino a sus propios miedos y dudas que habían tratado de asediarla en esta travesía. «Si solo viniste a advertirme, no tengo tiempo para esto», respondió Valeria con una decisión resuelta. «Cada minuto que paso aquí podría ser vital para los demás. Estoy a punto de exponer la verdad, y, si eso implica arriesgarlo todo, lo haré». Marco hizo un gesto conciliador. «Entiendo tu lucha, pero hay más en juego. La información que tienes es poderosa, y los que están detrás de esto no se detendrán ante nada para proteger sus intereses. Mi consejo es que recalcules tus próximos pasos.
Valeria frunció el ceño, comprendiendo que el tiempo apremiaba. Esa advertencia no podría ser tomada a la ligera. Sin embargo, la llama de su determinación ardía sin control. El mundo que había deseado construir, uno donde sus hijos crecieran libres de los fantasmas de la injusticia, la impulsaba hacia adelante. No puedo retroceder, es ahora o nunca. Con cada palabra, la confianza de Valeria se solidificaba ante la incertidumbre creciente. Había recorrido un camino de autodescubrimiento. Ayudar a aquellos que no podían alzar su voz era su propósito. En su mente, un plan comenzaba a formarse. Aquella convicción, e incluso el temor, podía ser canalizada en acción. Si el peligro está en el aire, debemos ser astutos, no solamente rápidos. Necesitamos a más aliados. Javier asintió, sopesando sus palabras. La verdad debe salir a la luz, pero de manera que no pueda ser silenciada. Valeria, podríamos crear una red de apoyo. Exacto, añadió Marco, vislumbrando la solución. Si corremos el riesgo de que aquellos que actuaron contra ti se enteren, debemos llevar la verdad a los medios, a los más poderosos. Hay periodistas dispuestos a exponer la corrupción, y si tú proporcionas evidencia convincente, entonces su nombre tendrá eco. Las ideas comenzaron a fluir, e impulsada por su creciente energía, Valeria pensó en cómo había transformado su dolor en honorable determinación. La conexión con las víctimas de la injusticia ahora podría ser el crisol de la verdad. Lo haremos juntos, recopilaremos testimonios, obtendremos más pruebas, y cuando estemos listos, descenderemos sobre aquellos que han tratado de silenciarnos. No solo seré yo, seremos muchos. Marco y Javier compartieron una mirada de entendimiento. La pequeña chispa de esperanza se convirtió en una brillante llama. Mientras Valeria hablaba, sentía cómo el peso que cargaba se aligeraba. La catarsis de su lucha personal redoblaba su pasión por lograr un cambio. Sin embargo, el tiempo era esencial. Debemos movernos rápidamente. Mientras más esperemos, más fuerte se volverá su resistencia, instó, manteniendo su mirada aguda. Con cada segundo que pasaba, estaba lista para convertirse en la abogada que nunca había imaginado. Sabía que había abrazado su poder y que este sería un viaje que dejaría huellas en su vida. La desesperación había sido reemplazada por resolución y el miedo por valentía. Al poco tiempo, Valeria, Javier y Marco empezaron a estructurar su estrategia. Sus encuentros se volvieron un ritual donde el valor compartido crecía. Crearon una red de comunicación, tratando de contactar a víctimas que habían permanecido calladas y buscando aliados que entendieran la magnitud de sus esfuerzos. Los días se convirtieron en semanas, pero su entrega nunca flaqueó. Finalmente, el momento de la verdad llegó. Con documentos detallados en mano, Valeria se presentó ante una prensa ansiosa por descubrir la corrupción que había mantenido en la oscuridad a tantas personas. Cada palabra que articuló resonaba con su propósito claro: la búsqueda de justicia. Cuando concluyó su exposición, sintió una mezcla de liberación y propósito. La verdad, desnudada ante el juicio público, comenzó a obtener peso, y su voz se convirtió en un himno de resistencia. La mirada de sus hijos en su mente la mantenía firme. Sabía que aquel era el cambio que no solo merecían, sino el futuro que lucharían por vivir. En ese momento, Valeria comprendió que su transformación personal era solo el principio. La voz de un número indistinto de personas resonaba a través de ella. La lucha había trascendido su propia historia y se había convertido en un movimiento hacia la verdad y la justicia. Con una confianza renovada, Valeria saludó a la cámara. El viento de cambio empezaba a soplar, y estaba dispuesta a caminar esa senda hasta conseguir la justicia que había buscado tan desesperadamente. Finalizó su intervención con las palabras necesarias. En su corazón, una firme creencia brotaba. La lucha por la verdad nunca había estado muerta. Ahora, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una donde la superación personal se sentía como el latido de un nuevo amanecer. Esas circunstancias difíciles ya no eran un peso, sino un testimonio palpable de su fuerza. Valeria no solo había cambiado su propia vida, había comenzado a desafiar el sistema por el nombre de muchos. Al soltar un suspiro de alivio, sabía que había encontrado su camino.
Ahora, más que nunca, era el momento de compartir su historia y conectar con quienes necesitaban escucharla. Necesitan suscribirse ahora para seguir viviendo estas historias de transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora, alimentando el algoritmo que permite que estas voces lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión emotiva. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la justicia puede prevalecer. No esperen ni un segundo más para ser parte de este movimiento hacia la verdad. Su apoyo es crucial, porque cada voz cuenta y cada historia tiene el poder de cambiar vidas. Valeria no solo había cambiado su propia vida, había comenzado a desafiar el sistema por el nombre de muchos. Al soltar un suspiro de alivio, sabía que había encontrado su camino. Ahora, más que nunca, era el momento de compartir su historia y conectar con quienes necesitaban escucharla. Necesitan suscribirse ahora para seguir viviendo estas historias de transformación y lucha. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora, alimentando el algoritmo que permite que estas voces lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión emotiva. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la justicia puede prevalecer. No esperen ni un segundo más para ser parte de este movimiento hacia la verdad. Su apoyo es crucial, porque cada voz cuenta y cada historia tiene el poder de cambiar vidas.